ser maestro, en los últimos años no nos han escuchado. A veces hemos puesto posiciones al marco de una invisibilización, pero el problema no somos nosotros los maestros. El problema es cómo la sociedad en este momento es una sociedad que vive una incertidumbre, es una sociedad en la que estamos involucrados en procesos fugaces, pero donde desafortunadamente no se nos está escuchando, se nos está invisibilizando, y es parte de esta reflexión que intentamos el día de hoy plantear. Hemos establecido, la doctora Mariana del Rocío Aguilar y un servidor, cambiar un formato que permite establecer diálogo. La charla del día de hoy tiene tono hacia la pedagogía de la convivencia, un diálogo entre la educación inclusiva y la intercultural. Un tema muy difícil, en tanto que la sociedad se está convirtiendo en un espacio de tensiones, de disputas y de conflictos. ¿Y a qué nos referimos en esto? ¿Y de qué estamos hablando? Nos dice Alan Turing en un texto de la década pasada: podremos vivir juntos. Y cuando nos plantea podremos vivir juntos, nos dice y nos hace una referencia diagnóstica muy fuerte, muy sólida, en donde plantea y nos dice: hay millones y millones de pobres, marginados, excluidos. ¿Podremos vivir juntos? Y en esa consideración es donde nosotros nos involucramos, nosotros profesores. Y en esta intencionalidad de la incertidumbre, de los elementos fugaces que se viven cotidianamente en el marco de nuestras escuelas, y la gama de manifestaciones que se están presentando, viene el primer planteamiento. Y un primer planteamiento que nos lleva fundamentalmente a establecer: ¿sí nos escuchan? ¿sí nos ven? Pero la referencia no es puntualmente hacia este principio de comunicación. La consideración es que el punto es la diversidad. ¿Y qué es la diversidad? ¿Y qué es el planteamiento multicultural? Y la diversidad es una condición. El ser humano por naturaleza es diverso. Nuestras acciones, nuestras facciones, nuestro principio de comunicación es diverso. Y esta aula concentra una diversidad extraordinaria. Sin embargo, empezamos a delinear la orientación hacia y la pregunta central que nos lleva a establecer la diversidad. ¿Es una oportunidad o un problema? Y bajo esa tendencia es donde la escuela empieza a concentrar una gama de referentes. ¿Y qué es para nosotros, profesores de educación básica, la diversidad? Voy a referir el planteamiento del contexto de la escuela y de la sociedad en un marco global. Y en el marco global, la sociedad está en la incertidumbre. ¿Por qué? Porque nuevamente viene la pregunta: ¿es la diversidad una oportunidad o un problema? Y es donde se establece si la globalización nos va a homogeneizar o nos va a diversificar. El mito, desde nuestro particular punto de vista, es que la globalización dice que nos homogeneiza. La tesis que nosotros manejamos es que no, la globalización va a exacerbar las diferencias. Y empiezo por citar: en 1989, la Organización Internacional del Trabajo emite un primer resolutivo en el marco internacional, que es el convenio 169,
de la Organización Internacional del Trabajo y está orientado hacia los pueblos indios del mundo, llamados institucionalizados indígenas. En mi caso trataré de hablar hacia el concepto de indio y ahorita más adelante lo señalaré. En 1990 se da la Reunión Mundial de Educación para Todos, Hongkong, Tailandia, y empiezan a emerger estos referentes genéricos en cuanto a quiénes son los diferentes, cómo se manifiesta nuestra diversidad. 1994, Salamanca, España, una reunión mundial en donde se establece las características y las necesidades educativas especiales y empecemos a trabajar con aquellas personas con alguna discapacidad, pero planteadas como necesidades educativas especiales. 1995, Beijing, China, reunión mundial sobre la mujer. Y la pregunta empieza a ser, ese es el marco de nuestra diversidad. ¿Por qué en esa década empiezan a emerger los diferentes? Y viene la pregunta, ¿esa diversidad se empieza a convertir en problema? ¿O se empieza a consolidar como un principio de oportunidad? Es así, donde el día de hoy la doctora Aguilar y un servidor intentaremos establecer este diálogo para ir dando, más que respuesta, un principio de argumentación hacia lo que el día de hoy la diversidad se presenta, oportunidad o problema. Y cómo el sistema educativo que el día de hoy nos habla bajo un marco de política de inclusión, trabajar el enfoque de la interculturalidad, en donde para nosotros ya no es suficiente el tema de la inclusión. La tesis que manejamos es la pedagogía de la convivencia. Y la pedagogía de la convivencia, ¿por qué? Porque se establece y se van a hablar más adelante de algunos aspectos sobre los paradigmas que se están llevando a cabo en este momento en el marco de la sociedad. La tolerancia o la convivencia. Y en esta primera participación yo quisiera dejar la siguiente pregunta. ¿Con quién trabajamos en el marco educativo? ¿Trabajamos con los diferentes o trabajamos con las diferencias? Y en torno a ello va a seguir nuestra disertación. Espero ampliar la duda más adelante. En este sentido, habría que decir que esta política que ha referido el doctor Beck ha tenido una tendencia hacia ver la diversidad cultural y a los diferentes como un problema que hay que atender. Y entonces se han generado una serie de políticas culturales y educativas para la atención a la diversidad cultural desde diferentes ámbitos. A lo que a nosotros nos interesa es el ámbito educativo. Y alrededor del ámbito educativo se han generado diversos proyectos a lo largo del tiempo, desde que nace el sistema educativo nacional como tal hasta el día de hoy, donde se empiezan a atender a los diferentes. La atención a los diferentes tiene que ver también con una política nacional de homogenización y actualmente de inclusión. En el terreno de la política pública podemos observar tres elementos que parece que son sinónimos. Ustedes los han leído mucho en los últimos materiales educativos de esta propuesta curricular y han escuchado interculturalidad, han escuchado inclusión educativa, educación inclusiva e inclusión. El asunto es que cuando empezamos a buscar las palabras para nombrar algo, parece que el contenido o en el contenido no nos hemos puesto de acuerdo. No es lo mismo la educación inclusiva, que es esta que ahora está destinada hacia los discapacitados, o la inclusión educativa, que
En la estructura social se generan esos procesos de exclusión, pero hay que estar adentro para poder excluir, para poder poner al margen. Y la escuela replica esas condiciones. La escuela también excluye. Y también excluye por diferencias, por diversidad. Aquí cabe recordar que la diversidad es una condición humana, es un atributo humano y que toda sociedad guarda esa característica. En toda sociedad, en todo grupo humano, existe la diversidad cultural. Entonces, ¿por qué tendría que ser de otra manera? ¿Por qué buscamos que los diferentes no lo sean? ¿O por qué en su caso, a partir de la política pública educativa, se hacen esos estancos sobre la educación intercultural para los pueblos indígenas, la educación inclusiva para los discapacitados, ahora ya incluyeron a los niños talentos? También tenemos educación para los grupos vulnerables, tenemos educación para los grupos en riesgo, un sector muy específico hacia las mujeres, es decir, hemos departamentalizado la diversidad y en esa serie de departamentos hemos creado protocolos educativos que atienden a estos sectores. Pero esta departamentalización hace crisis en la sociedad en general, pero hace crisis al interior de la escuela. Porque la escuela tiene que atender una diversidad impresionante con los mismos maestros y sobre todo con los mismos programas. Y eso también se convierte al interior en un problema. Entonces aquí tenemos dos opciones y creo que los maestros en este sentido sí podemos elegir: ver la diversidad como un problema o ver la diversidad como la oportunidad para problematizar y hacer prácticas situadas donde podamos ofrecer